Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Creciendo con Propósito, un espacio creado para conversar sobre las historias, los procesos y las personas que hacen posible esta estrategia tan bonita para nuestras familias, instituciones y comunidad de Río Negro. Hoy tendremos un episodio muy hermoso, muy especial. Estaremos con los artistas que han acompañado a nuestros niños y niñas, adolescentes, en temas de autocuidado, protección y crecimiento personal. La familia creciendo y los agentes de la prevención. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, doña Moni, muchas gracias. Excelente. Muy ¿Cómo bien, están? Bueno, gracias. vamos a empezar, ¿cierto? Entonces, quiero que se presenten no como personajes, sino como ustedes son, como los artistas tan hermosos que son ustedes. Majo, comienza tú. Bueno, mi nombre es María José, hago parte de la estrategia Creciendo, soy artista de profesión hace más o menos unos 10 años. Ya, me he estado formando dentro de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, en el área de teatro como tal. Y bueno, eso me ha llevado hasta ahora en esta hermosa estrategia que es Creciendo. Tú, Nico. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Restrepo, soy artista circense y teatrero de toda la vida. Es a lo que me dedico, lo que amo hacer y a lo que he dedicado mi tiempo y esfuerzo. Y también estoy aún en el proceso de formación profesional en la Universidad de Antioquia, también en el programa de teatro. Bueno, yo me llamo María Antonia Vélez Álvarez, soy licenciada de teatro de la Universidad de Antioquia, hago teatro también desde muy pequeña, hace más de 20 punta de años más o menos. Es también a lo que me dedico, de lo que vivo, lo que me gusta hacer. Bueno, entonces vamos a empezar contigo, María Antonia. ¿Te acuerdas cuando creamos a Lolita? ¿Por qué nació Lolita y cuáles eran, digamos, lo que queríamos resaltar en Lolita y lo que no queríamos mostrar en Lolita? ¿Te acuerdas? Ajá, maravilloso. Sí, doña Moni, yo recuerdo que pensamos en qué personaje podía ser el que llevara la estrategia a la comunidad y el que compartiera esa estrategia. Entonces dijimos, bueno, un adolescente fue nuestro primer foco. em, y empezamos a pensar, claro, las adolescentes en ese momento tienen un proceso pues obviamente, de estar jóvenes, de estar bellas, y eso las hace en algún momento estar vulnerables también, que necesitábamos que tuviesen herramientas de autocuidado, que se valoraran, que se identificaran como un ser distinto a esa Lolita, que a veces tenemos ya pues como estigmatizada y es como esa Lolita y ese postrecito, y dijimos, bueno, juguémosle al nombre de Lola Lolita, pero hagamos una Lolita distinta, entonces que esa Lolita sea una Lolita que puede ser bella, que puede estar pasando por la adolescencia, pero que también está, ¿cómo lo nombro? Está segura de lo que es, sabe cuidar su cuerpo, sabe tener autonomía sobre lo que dice, sobre lo que piensa, y puede ser bella y bonita sin necesidad, muy bien, sin necesidad de estar expuesta todo el tiempo, porque justo lo conversábamos y vimos que en redes sociales y demás todas las niñas todo el tiempo se exponen, ¿cierto? Entonces la que más muestre, la foto que más muestre el cuerpo, las partes, la que se vea más sensual, y son desde los 12 años más o menos súper hipersexualizadas. Entonces dijimos, no, hagamos una Lolita que se vea bonita, que pueda llevar el mensaje, pero que además de ello pueda seguir conservando hasta sus 12 años el atuendo que nos encantaba a nosotras hace mucho tiempo, que es con su cuello, con sus encajes en la ropa, que denotara una ternura. Y era también un deseo tuyo que me pareció muy encantador. Y ahí viene la mezcla de cómo podíamos llegar a la estética manga, que fue como una lección también que hicimos, cómo llegar a esa estética manga y cómo llegar a esa Lolita que pudiera tener los colores, las texturas de la estrategia y que nos llevara como a esa identificación con los jóvenes. Y lo manga lo elegimos, ¿recuerdas que se hizo unas encuestas al grupo de juvenil? Lo conversamos tú y yo, a ti te gustaba, a mí también me parecía una estética fuerte para el momento, como que conectaba. Es que es Entonces, muy por lindo lo que ahí. tú dices porque realmente en mi corazón lo que yo quería Ujú. era que tuviéramos un personaje que no fuera sexualizado, porque podemos ser bellas sin necesidad de tener un escote, una minifalda, un pantalón súper apretado, unos tacones así todos altos,
y seguir siendo como esas jovencitas, esas niñas, que me parece muy bonito, y a esa estética se llegó pues con mucha conversación, con muchos talleres, con muchas preguntas, y bueno, pues ahí tenemos un personaje que es muy hermoso, que es Lola Lolita. Yo quiero que esta pregunta la conteste cualquiera de ustedes tres. ¿Cómo es el proceso de creación cuando ustedes salen en escena? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién va a contestar? Pues, a ver, es que para todos es una cosa muy diferente. La verdad es que al principio, cuando tú estás construyendo un personaje desde cero, el proceso es como de primero encariñarse, encontrarlo, vivirlo, y cuando uno se está maquillando, por ejemplo, del personaje, bueno, está la prueba de maquillaje, ¿cierto? Pero cuando ya te toca la primera función, entonces tienes que llegar y dices, ok, si este personaje, si se siente así, este personaje, si será que sí se ve con este delineado tan grande, o será que de pronto mi personaje es algo un poco más tranquilo, menos cargado, o bueno, un montón de cosas que tú empiezas a pensar desde la voz, cómo voy a preparar entonces la voz, cómo voy a organizar todas estas ideas que surgen primero de una lluvia de ideas y que luego todo se va consolidando hacia la construcción de un personaje en el que ya te fluye caracterizarte. Entonces, la creación o la preparación para construir un personaje, una previa a un show, a un espectáculo, a una itinerancia, es un proceso en donde nosotros tenemos que vivir, valga la redundancia, el proceso, de que primero encontramos como los focos principales de qué es el personaje en esencia, cómo se ve, cómo habla, cómo luce, y ya cada vez se va volviendo más orgánico. Okay. Y cómo interactúa con el otro, porque el otro personaje te hace crecer. Entonces Lolita creció un montón cuando se encontró, por ejemplo, con sus papás, cuando no tenía papás y luego tuvo papás. Entonces, como que una vivencia. Tú que estás hablando de ese tema de Lolita, que yo quiero saber y que les contemos a todos, ¿en qué momento fue que ustedes, a través de esa creación y de salir a escena, vieron la necesidad de que Lola tuviera una familia? Para Pues Nico. fue cuando... Bueno, que responda Nico, Sí, porque es el que no ellos habla. me miraron Pero porque es que eso fue lindo, fue porque inicialmente sé los invitamos a ellos por al qué estoy acá. lanzamiento para que ellos acompañaran el nacimiento de Lola. Antes hicimos una entrega especial y ellos traían el pedido, y Majo era como la que se ingeniaba cómo lo vamos a entregar, tenía un, ¿cómo se dicen esos? Una lista. ¿Cómo se llamaban? Un listado. No, el modo de uso. Ah, ok. Entonces tenía un montón de Unas sorpresas. Instrucciones de Instrucciones uso. de uso, cómo va a funcionar Lolita, qué es, quién es, llegó al territorio. Entonces le hicimos como todo ese boom al inicio. Y ellos eran quienes entregaban eso, pero no lo habíamos concebido como los padres. Ya luego dijimos, bueno, Majo empezó a preguntar en los diarios, pero entonces, ¿quiénes somos? Es que de hecho Vamos a en hacer el guión eso. salíamos así, en el primer guión que se construyó para el lanzamiento decía personaje masculino, personaje femenino. Porque Yo no sabía quién era. Cuando yo NNs estaba creando, completamente. era como que hay que crear ese guión rápido, y la coordinadora manda el guión y yo listo, porque también detrás de todo esto hay un trabajo técnico, que era lo que tú también nos preguntábamos, ¿qué hacemos? Un trabajo técnico donde hacemos una lluvia de ideas, donde hacemos un vaciado de información en un guión, luego ensayamos, luego volvemos y ensayamos, O sea, luego nos revisan. o sea que la necesidad se vio en el lanzamiento, de que Lola necesitaba una Unos familia, un papás. papá y una mamá. Y que ahí estaba, papá, mamá. Exactamente, que era personaje masculino, personaje femenino, ok, es una niña y vamos a hablar de la familia, como Ajá. el núcleo de lo que es precisamente la ciudad del bienestar. Entonces, qué mejor forma de hablar de la ciudad del bienestar que llevándolos al núcleo de lo que es la familia, y por eso también surge esta idea. Entonces, acompañemos a Lolita, que es un personaje tan construido, y hablemos de sus papás. Y entonces surge también eso. Entonces, ¿cómo le vamos a poner a los papás? Si se llama Lola Lolita, entonces le ponemos un nombre cualquiera y surge este juego de palabras de las L's, y así es como, entonces dijimos, listo, entonces que se llamen Lili y Lolo, y entonces a partir de ahora van a ser no masculino y femenino, sino mamá Lili y papá Lolo. Súper lindo, ¿cierto? Bueno, entonces esta pregunta es para Nicolás. ¿Cómo surge la necesidad técnica de crear con el equipo artístico un componente transversal a la estrategia? Ok, pues creo que la necesidad es muy evidente en cuanto a lo que tú nos comentabas de ese paso primero de ir al territorio
a ver las necesidades, ¿cierto? Y luego llevarlas a través de un proceso creativo para la puesta en escena. Entonces, creo que eso atraviesa todos los componentes de la estrategia. Ahí fue que nos fuimos dando cuenta que no solo en el componente de promoción de marca y de establecimiento de marca en un principio cuando nace la estrategia, sino más allá en sus componentes primordiales, como es el fortalecimiento familiar, como lo es el componente preventivo. Había una necesidad expresiva en cada uno, ¿cierto? En el preventivo la necesidad expresiva está en el sentido de llegarle a los jóvenes en instituciones educativas, en escuelas de padres, también a los padres. También estamos buscando, por ejemplo, cómo acercarnos más a las familias, porque el trabajo técnico de Creciendo en las familias es muy técnico, ¿cierto? Pues hay unos gestores sociales, unos psicosociales profesionales acompañando todo el proceso, psicólogos. Entonces, es como el arte bebe de cualquier insumo que le pongas. Entonces, si le pones la cuestión del fortalecimiento familiar, te va a arrojar un modo, una forma, que por ejemplo ha sido en las escuelas del Padres para el fortalecimiento familiar, los sketches que hablan a partir de comunicación asertiva, ¿cierto? Entonces ahí estamos en esa parte. En la parte de las familias estamos, por ejemplo, en fortaleciendo las convocatorias con videos en redes sociales, con puestas en escena en las convocatorias físicas. Entonces allí estamos también fortaleciendo ese sentido de cómo atraemos al público, ¿cierto? A través del color, de la música, de lo que decimos, de algo extra cotidiano que irrumpe precisamente la cotidianidad para que luego de que ya haya esa ruptura, tu atención está allí, ¿sí? Entonces creo que esa posibilidad del teatro en ese sentido es lo que lo hace transversal a todos los componentes de la estrategia y que claro, pues seguimos aprendiendo. Creo que cada vez vamos a encontrarnos con nuevos retos que nos van a llegar a decirnos, bueno, ¿y acá qué van a proponer? ¿Cierto? Que ese es el reto de estar en Creciendo también, muy bonito, un reto creativo en cuanto, no pues un reto tortuoso, sino al contrario motivador, y es, hay esta situación, hay este espacio, hay este público que puede ofrecer la familia Creciendo. Es que eso que tú dices es muy bonito y muy importante porque uno revisando, uno ve, o sea, sí se han hecho puestas de prevención del embarazo en adolescentes, apuestas con un componente artístico, pero lo más lindo es que se hace un diagnóstico previo a la comunidad que vamos a, digamos, a llegar, y a través de ese diagnóstico se generan los sketches donde los estudiantes, los profesores, los padres de familia se ven reflejados y hacen como esa introyección y ellos miran y se ven reflejados en todas esas situaciones cotidianas que ustedes les representan y después hacen la conclusión. Creo que eso es lo más bonito que tiene el componente artístico. María José, ahora quiero que me responda Mamá Lili. ¿Cómo tú, Mamá Lili, convives y afrontas con Lola Lolita todo el proceso de la adolescencia? Ay, bueno, esa es una pregunta bastante particular, me la hacen muy frecuentemente, pues precisamente desde mi rol como mamá de esta maravillosa persona que es mi querida Lola Lolita y como esposa de este queridísimo Lolo, generamos una transformación a través de lo que es el diálogo dentro de las familias, con la comunicación asertiva, a través de la crianza respetuosa, a través de las prácticas de autocuidado que le enseño a mi hija, como le enseño a mi hija a ver que el mundo es un mundo real, que es un mundo en el que puede afrontar peligros, en el que puede afrontar obstáculos, pero de qué manera ella puede ser la persona que los afronta y no solamente nosotros como alguien que la protege o que simplemente la deja a la deriva, como los padres son un acompañamiento para esta querida adolescente, para descubrir el mundo, transformarlo y empoderarse de él precisamente.
Y también desde mi parte es muy importante la inspiración que tengo desde las madres creciendo, que aunque yo no soy madre adolescente y soy mamá de una querida adolescente, ellas también son una inspiración, pues verlas desde pequeñas, con sus niños, con todas sus aspiraciones, con sus sueños y sus metas, me hacen soñar cada vez ser una persona mucho más empoderada y una mujer que lucha cada día por transformar su familia. Qué bien, qué bonito. Súper. Ahora quiero que me responda María José. ¿Cómo fue el proceso de creación del vestuario de la familia Creciendo? Bueno, el proceso de creación del vestuario de la familia Creciendo es un proceso que nace desde la necesidad de caracterizar, precisamente lo que hablábamos ahorita, de traer un personaje a la vida que tenga una identidad, porque al inicio cuando lo habíamos construido, pues claro, surge la estrategia Creciendo en esta necesidad de construir familias fuertes, proyectos sólidos, desde una idea que surge desde precisamente usted, primera dama, pero es tan rápida que entonces no tenemos la posibilidad de construir desde el principio, desde el momento cero de la estrategia, una caracterización muy precisa. Entonces, la caracterización que actualmente nosotros tenemos dentro de los personajes, a través de los vestuarios, a través de lo que nos ponemos como tal y lo que pone al personaje en el personaje mismo, es como este aprendizaje que va desde lo que fuimos como prueba piloto, Sí. qué cosas queríamos dejar, cómo se identifica Mamá Lili, será que Mamá Lili sí usa este tipo de ropa, será que Lolo necesita un atuendo más cómodo para poder hacer acrobacias, aprovechando que Papá Lolo también es acrobático, y cómo también entonces generamos y aprovechamos desde esta transformación del vestuario a una Lola Lolita que evoluciona, porque precisamente pues ahí va la construcción de personaje que nos hablaba Anto, desde que primero presentamos entonces a una Lolita niña, Pequeñita, tierna, bonita, y exactamente eso mismo, dentro de su construcción de personaje también, pero entonces cómo la evolucionamos aún dentro de esta estética manga, dentro de esta estética K-pop, a una Lola adolescente, como ya no tiene 12 años, sino que ya es una Lola grandecita, 15, 16 años, donde ya la mentalidad es otra. Entonces, bueno, y que tampoco muestra, porque lo lindo de ese vestuario también no lo pensamos en que fuese muy K-pop, muy wow, que tuviera mucho color, que tuviese pues como toda esa gama de colores, pero pensamos súper siempre en que no fuese a ser demasiado sexualizado, ¿cierto? Que conserve la idea inicial, por supuesto. Eso que hablas, ¿cómo haces tú? ¿Cómo hacen ustedes para que el vestuario hable del personaje? ¿Cierto? Que como que esa identificación del personaje con el vestuario. Por supuesto. Lo primero es que necesitamos entender cuál es el arquetipo que estamos representando, ¿cierto? Es una niña, ¿cierto? Es un adolescente, o es un papá, es una mamá. Sí. El arquetipo básico, ¿sí? Luego vamos a empezar a percibir esas derivaciones, ¿cierto? Lo que ya se pone un poco más específico, y es, si este personaje es una mamá, ¿qué tipo de mamá es? ¿Es una mamá hogareña o es una mamá que de pronto le gusta la moda, es una mamá muy fashionista, pero es una mamá bien puesta? También tenemos que hablar dentro de un vestuario de qué edad tiene el personaje, por ejemplo, dentro de esa propuesta de lo que anteriormente nos caracterizaba con el vestuario en la prueba piloto. Notamos eso, necesitamos unos papás que no se vean viejos, pero que se vean unos papás modernos, pero que se vean papás, o sea, que se note esa distinción entre el vestuario de unas personas que son mayores a Lolita, por ejemplo, y entonces ya nos empieza a hablar de una Mamá Lili que le gusta la moda, una Mamá Lili que le gustan los colores, una Mamá Lili que le gusta un estilo de cabello en particular, que utiliza unas gafas con un estilo particular, porque este personaje, esto es lo que nosotros llamamos el antecedente del personaje. Cuando hablamos del antecedente del personaje, entonces pensamos en que entonces necesita gafas, porque de pronto esta mamá dentro de su empresa le gusta generar cierto tipo de documentos, le gusta leer, le gusta coser, entonces tiene este tipo de necesidades, como los tacones también dan, son en detalles muy pequeños, como un tacón
de 5 centímetros comunica algo diferente a un tacón de 15 centímetros. O sea, en detalles mínimos es que uno encuentra la construcción precisamente de los personajes, por ejemplo, ¿cierto? Y también dentro de la construcción de lo que es Creciendo, también traemos los colores que tiene la estrategia Creciendo. Desde el principio recuerdo una anécdota suya, doña Mónica, que hablábamos de que Creciendo no tuviese un logo plano, gris, sino que Creciendo pudiese tener colores y que fueran colores vivos, y así mismo se construye el logo. Y de esta misma inspiración de lo que es el círculo cromático de las manos de la estrategia Creciendo es que surgen los colores específicos, lo que llamamos el pantone dentro del diseño, de lo que es los trajes de lo que son los trajes en particular, que muchas veces incluso en el proceso del diseño nos decían, pero ¿cómo vas a hacer que tantos colores funcionen dentro de un vestuario? O sea, si eso sí va a funcionar, tantos colores sí se pueden llegar a ver bien. Y ahí es donde está la magia del artista como tal. Hay algo que quiero resaltar, y es que logramos algo muy bonito con Papá Lolo y entre todos, y es la conexión de las telas y la conexión de los colores. Entonces, y hay algo, y eso se está usando mucho ahorita, pues yo no lo hago, no lo uso en la vida normal, pero uno ve que las familias salen como todos de amarillo, vamos para el paseo, y nosotros logramos que hubiese como una comunicación con las telas y los vestuarios, y fue también eso un logro muy interesante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los pantalones de Papá Lolo se comunican con la faldita de Lolita, por ejemplo, y eso es un detalle como bien pintoresco, pues, bien interesante. Lo que eso muestra es que es un trabajo grandísimo de diseño, de pensar en cómo se van a vestir los personajes, porque nosotros a veces creemos que eso es muy fácil, vea, póngase esto, parezca así, no. Mírenle ese proceso creativo tan importante que tiene mamá Lili, María José, en el del vestuario de la familia Creciendo. Me encanta porque le has puesto como ese intención, pero también todo ese amor y todo ese técnica y conocimiento que tú has adquirido, y se ven hermosos los personajes. Ay, muchas gracias, doña Mónica. Y lo divertido, ¿cierto? Porque cuando Nico, ¿cómo fue la experiencia de la peluca? Pues cuando te pusiste la peluca, a nosotros nos pareció un personaje preciso, como icónico. O sea, es como cuando nos empezamos a poner los nuevos atuendos y las nuevas cosas, también hubo un montón de anécdotas compartidas, pues un montón de situaciones vividas. Entonces, si iba con gafas, si no iba con gafas, hasta dónde iba el pantalón de papá, hasta dónde iba el pantalón de Lola, pues como que todo tuvo una anécdota interesante. Incluso dentro de, qué pena, doña María, incluso dentro de detalles muy mínimos, como algo que no sabíamos que iba a funcionar tan bien, y son los nombres en la espalda de los vestuarios. Que cada uno lleve el nombre Lola, Lolita, Mamá Lili, Papá Lolo, ha hecho que en la calle nos reconozcan de una manera excepcional. De hecho, ha sido el detalle, no lo sabía. ha sido el detalle, exacto, ha sido el detalle más particular de estos vestuarios, porque resulta que vamos por el Parque de Río Negro en San Antonio y cualquier persona dice, Papá Lolo, Mamá Lili, Lola, Lolita, y uno dice, ¿será que ya nos vieron en función? Todos nos conocen. Claro, y nosotros caímos en cuenta, ya todo el mundo lee el nombre, entonces cualquier persona, una niña, un papá, cualquier persona en la calle nos encuentra, y entonces empieza a funcionar esta marca, estos nombres. Qué bien por el nombre. Ahora sí, Papá Lolo, vamos a hablar contigo, que estas mujeres no te han dejado hablar. Vamos a ver. Yo he intentado, le he tirado preguntitas, pero nada, no la logré. Bueno, entonces, primero vamos a hablar como Nicolás. Tú no solo eres Papá Lolo, también eres el cerebro detrás del sonido que acompaña las obras y todo lo que conlleva, todo lo técnico, además de apoyar de manera cercana a los jóvenes en su proceso dentro de la estrategia. Cuéntanos de ese proceso. Bueno, digamos que para el momento de la sonoridad de una obra es muy importante conservar una dramática sonora, ¿verdad? Porque no hay solo una dramática escrita, que es el texto, una dramática del espacio, que es la escenografía, la luz, y una dramática del movimiento, que son las acciones que hacemos los personajes para darle sentido a la puesta en escena, sino que también la dramática sonora es esencial para que el ambiente atmosférico conecte con el momento que está sucediendo. Es decir, en este sentido, que cuando hay una escena tensionante de movimiento y de luces tensionantes, entonces el sonido va a corresponder a eso que está pasando, para que el público pueda sentirse ahí más inmersivo en la escena, dramático.
pero pues digamos que no es solo para ese tipo de escenas, solo en cualquier situación, una buena música que acompaña el momento le va a dar volumen a la escena, va a hacer que el espectador se conecte más y que el actor también pueda desarrollarse al compás de la música o no. Bueno, ya conocieron a Papalolo, esa es la voz que él utiliza cuando está metido en el personaje de Papalolo. Así es un poco extranjero, puede sonarle, pero Papalolo es más rionegrero que cualquiera. Solo que lo que pasa es que al principio, como no sabíamos quién éramos y era como Lolita un experimento científico, que es otra anécdota muy interesante, Sí, que nos faltó. digamos que allí yo busqué ser un científico, entonces me sonaba como a ruso, me sonaba como a por ahí. Luego dije, pues lo voy a dejar ahí porque a la gente le había gustado, había conectado con eso y entonces generaba memoria en los espectadores, ¿sí? Recordaban a Papalolo por su voz, por la forma en que pronunciaba. Entonces dije, listo, lo voy a dejar así, cada vez trato de hacerlo como menos extranjero, pero que se conserve. Más paisa, ahora es más paisa, sí. más para Él que mete, sí, de hecho él habla así, es porque Papalolo se comió una papa mugre allí en la calle del colesterol, ¿la recuerdan? Y se quemó la lengua. Entonces esa es la historia con la que yo comparto con la gente y dice, es que conoce la calle del colesterol, papa mugre, es que usted, sí, es que yo soy rionegrero, solo que tengo una forma de hablar diferente. Pero muy lindo. Ya, por ejemplo, él ya me respondió la otra pregunta de cómo era que él creaba el personaje de Papalolo. Entonces aquí podemos hablar ya como Nicolás. Fuera de la familia Creciendo, ustedes crearon un escuadrón de la prevención. ¿Qué impacto han visto en los colegios gracias a los agentes de la prevención? Empieza tú, Nicolás. ¿Quién, yo? Sí, pero como Nicolás. Bueno, sí, digamos que para el segundo año, cuando ya la estrategia Creciendo nos vuelve a tener en cuenta que ya estamos con Anto trabajando en un proceso de ya establecer el componente artístico, porque primero fue una prueba piloto, como lo decía Majo. Luego, ya cuando queremos establecerlo, pues hay que fijarse objetivos. Sí. Y lo que hablaba ahorita acerca de lo transversal que es el componente artístico, cuando nos dimos cuenta de esa transversalidad y que todos en la estrategia nos apuntaban hacia ser transversales, en el componente preventivo hay unos talleres, ¿sí? Una parte muy especial que son los talleres que hablan sobre la sexualidad integral a los chicos y chicas de las instituciones educativas, que además es muy valioso porque cuando yo conocí esta forma en la que Creciendo iba a interactuar con los chicos, me pareció excelente porque a mí nunca me dieron una formación particular acerca de sexualidad integral. No era muy particular el proceso, sino que era masivo. Entonces era un aula múltiple, una cancha y una señora al fondo enseñándote cómo poner un preservativo. Así es. Pero tú estabas por allá atrás y apenas escuchabas y veías lo que estaba pasando. Y yo nunca tuve una experiencia particular. Cuando llegamos con esa experiencia, yo dije, wow, pues qué bien, porque eso hace que el proceso realmente sea más válido, porque uno escucha a los chicos, escucha sus inquietudes, escucha sus dudas, sus miedos. Se relaciona mejor con ellos, hay una relación bidireccional con ellos. Entonces, Mafe, María Fernanda, que es una de las psicólogas de la estrategia y que está encargada de este proceso precisamente, nos planteó, nos mostró todo su esquema en cómo iba a desarrollar los talleres a través de unos módulos. Cada módulo tiene un tema y se dan tantas sesiones X. Entonces ella nos da esta información y nos dice, queremos que estén en este módulo y en este. ¿Qué podrían proponernos? Así bonito. que en cada módulo que nos pidieron intervención, el equipo se reunió y creamos una estrategia para cada módulo. En este sentido surgen los agentes de la prevención como una alternativa a esta estética manga visual que es mucho de posicionamiento de marca, aunque hacemos obviamente mucho trabajo pedagógico a través de la puesta en escena con la familia Creciendo, pero que digamos que los agentes nos daban la posibilidad de despersonificarnos, de no ser solo Papalolo, de no ser solo Mamá Lili y Lola Lolita, sino que nos dan un rol de juego de neutralidad. Entonces los agentes son
agentes con un gabán elegante, sombrero, gafas oscuras, detectives, Sí. pero si ellos se quitan eso, abajo hay una ropa de trabajo que llamamos los Neutra. teatreros neutra, a través de lo cual tú eres una hoja en blanco, entonces puede ser lo que quieras ser, como una Barbie. Pero muy lindo eso porque no es solamente que ustedes vayan a hacer un sketch y Sí. les digan, veamos, tan, sino que ustedes se involucran en todo el proceso para que los muchachos puedan acceder, les puedan hacer preguntas, sean también como esa representación de creciendo, no en personajes, sino ustedes mismos como profesionales. Me parece súper lindo y súper ganador. Y Es los que- agentes lo mezcla, digamos, un poco, porque somos personajes, Exacto. porque son los agentes, Sí. pero pueden ser Ajá. cualquier otro personaje o pueden ser pues, nuestras voces, hablando desde un proceso también muy bonito que se ha dado, y es que nosotros hemos absorbido los conceptos técnicos, las Qué formas bien. metodológicas, para que lo que decimos sea asertivo, porque, cierto, más allá de que solo sea la puesta en escena, es que el contenido sea asertivo. O sea que han aprendido también Total, muchísimo ha con sido un eso. Es que aprendizaje constante. precisamente dentro de esto de los agentes que doña Mónica Sí. menciona de cómo funciona el hecho de que nosotros estemos en campo, veamos las necesidades Así y actuemos ante ellas. Eso es lo que nos permiten los agentes precisamente. Ya lo que tú hablas es que ya vamos hacia una parte profesional donde tú estás en campo, pero una cosa es estar en campo, investigar y luego crear la obra. Eso. Otra cosa muy diferente que nos permiten los agentes es que la creamos en el instante. Hacemos uso de la técnica de la improvisación Qué de bien. Kate Johnston, y es que estamos dentro de la escena, analizamos nuestro público, nos damos unas premisas en específico, y entonces ya podemos hablar de violencia intrafamiliar, de violencia hacia la mujer, podemos hablar de redes sociales, roles de género, y Sexting. viendo a las personas en vivo. Entonces de pronto notamos a los chicos que interactúan más, que se despiertan, como que despiertan un interés y uno lo ve en el gesto. Uno también como Ok. actor sabe entender y leer los gestos cuando un chico de pronto empiezas a hablar sobre métodos anticonceptivos, sobre embarazo a temprana edad, o sobre un acoso tan normalizado como está ahora. No es normal, sino normalizado como está ahora la práctica del grooming, por Sí. ejemplo, la práctica del sexting, la normalización de la pornografía como tal. Entonces, cuando un chico empieza a hacer gestos como de, sí, este tema me interesa porque de pronto he sido víctima, y entonces empieza a poner más atención, entonces tú sabes como artista cómo te focalizas, cómo lo escuchas, cómo le mandas un mensaje, o cómo le mandas directa o indirectamente un mensaje para que esa persona entienda que no está sola, que puede tomar una nueva ruta, que puede tomar como carta sobre el asunto, sobre esta situación, y que puede tener aliados que lo van a apoyar, como lo hace Creciendo. Me encanta eso porque es que no es un personaje aislado que solamente está representando, sino que también está como, digamos, como ese, no, entre comillas, terapeuta, o sea, que se está relacionando con ellos, y ustedes ven signos de alarma en los muchachos, y ya después, obviamente, le dicen que Se no están remite. solos, pero se remite al terapeuta que realmente lo va a tratar o lo va a escuchar desde una forma más técnica. Me encanta. Hay algo ahí bonito que recuerdo, y es la palabra disruptivo, Ajá. que fue muy interesante cuando llegó a la estrategia y empezó a ingresar desde el discurso de nuestra Sí. coordinadora, cuando ella también descubre precisamente que todos debemos de ser un componente. ¿Así? Porque entonces era Lola el personaje, luego llegó, no Lola el personaje, no, el componente, el equipo, ¿cierto? Lo disruptivo, el componente artístico va a ser lo disruptivo. Y los agentes hacen una entrada muy bacana, que es entrar de manera disruptiva a los salones de clase. Entonces ellos abren la puerta, puede ser de un poco violento, pero es muy bacano porque es como que, ay, ¿qué pasó? ¡Pa! Y entonces nosotros saludamos y decimos, nosotros somos el Escuadrón Creciendo, agentes de la prevención. Alertas al peligro. Alertas al peligro. Entonces yo soy la agente S, por ejemplo, y me encargo de todo lo del sexting. Usted sabe qué es el sexting. Entonces ellos empiezan, Claro. ingresan, explican el concepto y hacen la impro, como ellos No, dijeron. espectacular. Entonces, mira que se tiene como en todo el componente, se tiene la familia Creciendo, que impulsa la marca, que tiene todos los colores de la marca, que tiene la estética manga, que está en eventos de ciudad, en ferias de servicio, hace itinerancias, apoyamos a otras El dependencias, núcleo de la ciudad del nos bienestar. unimos a otras dependencias, Ahí. trabajamos por la ciudad del bienestar.
las mamás se relacionan con Mamá Lili, los papás con las nuevas Lolo. masculinidades. Lola, Lolita, que primero era la niña, cuando soy Lolita soy emocional y cuando soy Lola soy más racional, ¿cierto? Y también encontramos que el componente preventivo con el escuadrón también tenía otro más, porque nuestra coordinadora es una mente, entonces ella decía, pero no, denme más, ustedes también pueden ser profesores porque lo son. Entonces nos fuimos una vez a ser profesores, a acompañar a Mafe, y eso nos alimentó un montón para entender a los estudiantes, y nace el componente, el escuadrón creciendo como componente preventivo. Entonces quedamos con esos dos paqueticos, los agentes, que también acompañamos a un montón de dependencias, porque sirve, porque funciona, porque es dinámico, porque es como con el teatro. Hablamos de temas incómodos y cómo decimos, a ver, yo soy un adolescente, le tengo miedo a un embarazo y puedo hablar de esto porque me hago un tercero, ¿cierto? Por eso es lindo el arte también, como acción memorable, como proceso de, mira tú lo que tú no puedes decir. Entonces, mamá, tengo miedo de quedar embarazada, ay, déjame quedar hasta tarde con mi novio. Y el papá también se ve y se lee en Papá Lolo cuando dice, oh, Lolita, pero le echo un balde de agua para que nadie te vaya a tocar, que son cosas y temas que son incómodos o tabú o delicados de hablar, y como con esa palabra disruptivo y como con ese componente artístico desde la familia y desde los personajes del escuadrón, logramos como condensar es y un hacer paquete completo, un paquete de es un todo. paquete completo, porque ahí nos queda muy claro que no es sola la familia creciendo lo que se muestra, pues que nosotros hemos mostrado, sino que es un componente artístico muy voluminoso que ha crecido a medida que ha crecido la estrategia y que también los ha hecho a ustedes trabajar mucho, muchachos. Yo los felicito porque los ha hecho trabajar muchos y como evolucionar en todo este proceso y evolucionar también los personajes. Nicolás, se nos está olvidando un personaje muy importante, Bigotín. Quiero que nos muestres a Bigotín. Bueno, yo sé que es muy difícil hablar de estos temas en público y más con una cámara ahí y decir el nombre, así que no voy a decir mi nombre. Solo voy a decir, digamos que me llamo Bigotín. Sí, Bigotín. Y yo sobreviví al gran cambio. Al gran cambio, pero no un cambio de WhatsApp, de número de celular, de ropa, no. Digo, es ese momento en el que tu cuerpo se pone como en modo actualización y no sabes qué hacer. ¿No le pasó, doña Mónica? Claro. Se le actualiza a uno el hardware, Total. que llaman, y ahí entonces un día salen pelitos que no son pelitos de cabello, son vellos púbicos. Y así, y al otro día me miré al espejo y tenía esto. Bigote. Bigote, pero no, usted lo ve acá bien. Mostacho. Sí, usted acá lo ve de Antonio Banderas, mostacho. Pero él no salió así, doña Mónica. Primero salió bigote chino. ¿Sabe usted cuál es el bigote chino? Por aquí sí, por aquí no. Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. Y bueno, lo que hago es ir por los colegios contando este tipo de anécdotas para que los chicos se sientan identificados y que sepan que es que no te pasa solo a ti. No me pasa solo a mí, ni a él, nos pasa a todos y a todos nos pasa de maneras diferentes. Entonces hablamos de forma divertida, les cuento anécdotas porque pues es bueno burlarse de las anécdotas y dejar la vergüenza a un lado. Entonces eso es lo que hacemos, conversamos y a partir de puros chistes salen reflexiones muy sinceras y en las que entendemos que el cuerpo del otro se respeta igual como debo respetar el mío y cuidarnos y, obvio, adquirir prácticas de autocuidado, además de respeto, como comprendo el cuerpo del otro y lo ayudo, porque es una etapa en la que todos adolecemos. Qué bonito. Bueno, muchachos, estoy encantada con este podcast. Para mí el teatro y esta expresión de la cultura es muy importante y nos comunicamos con los jóvenes, con los papás, con los docentes, con toda la comunidad y ustedes lo están haciendo espectacular. Yo me lleno de orgullo de verlos a ustedes, de ver lo que han creado, lo que hemos creado
en la estrategia y que empezando pequeñitos, porque empezamos pequeñitos pensando que si se iba a hacer algo funcional, cuando veíamos que Lolita de pronto no se relacionaba inicialmente, pero ya cuando vimos que los chicos sí se relacionaban con ella, que los pequeñitos se relacionaban con Lolita, pero los más grandes ya era con Lola, y cuando llegan ustedes como Papá Lolo, Mamá Lili, con Bigotín, se ha crecido todo este componente artístico, de verdad. Me siento súper, súper orgullosa de esto que hemos construido desde la parte preventiva. Y bueno, qué bueno que estuvieron acá, que les pudimos contar a todos sobre esto tan lindo que estamos haciendo. Los invito a que nos sigan en YouTube, en nuestro canal de YouTube, que nos den like, que compartan para que sigamos haciendo todas estas cosas bonitas y que mostremos qué es lo que estamos haciendo, que no es solo una puesta en escena. Miren todo lo que hay detrás de esta puesta de escena tan bonita que estamos haciendo. Mil y mil gracias. Muchas gracias a usted, doña Mónica, por este espacio. Sí, y gracias. bueno, recuerden que nosotros somos somos la familia Creciendo.